Tiene la palabra el diputado Luis Luquiños. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero destacar dos cosas. Una, la inalterable capacidad del diputado Negri para explicar lo que es muy difícil de explicar. Y otra, para adherir a lo expresado por el diputado de Mendiguren. Señor Aranguren, esta no es una interpelación. Esta es una interpelación, es lo más parecido a una estepa plagada de espinas, que hubiera sido muy difícil de transitar. Esto es un plenario de comisiones, algo bastante light, un nido de algodones. Lo quiero destacar porque eso se lo debe usted a los diputados socios del bloque oficialista que cuando se estaba por tratar la interpelación. Seguramente con el calor y el paso de las horas, la prensa ya tiene definidas sus dos posiciones, sus titulares. Unos dirán solvente presentación de Aranguren, otros dirán fuerte impugnación a la herencia recibida, otros dirán el capitalismo tarifario se expresó impiadosamente. Ahora, entre estas dos alternativas está el pueblo argentino. El pueblo argentino es el que está pagando los platos rotos de todo esto. Y esto es lo que nosotros tenemos que escuchar. Si esto lo convertimos en una saga, en una novela, la queremos redactar, podríamos titularlo figurativamente de Axel a Excel, representando a Axel un modelo donde el Estado subsidiaba a través de los subsidios, lo que hacía era bajar los costos de la energía para fomentar el consumo, fomentar el comercio, fomentar la industria y de alguna manera tener una suerte de aumento salarial indirecto. En cuanto al Excel no hay mucho más que decir, es Excel, un Estado que sostiene que el usuario debe hacerse cargo de la totalidad de las tarifas con otra visión. Entonces nos encontramos en el medio de esta transición, de Axel a Excel, un Estado o un pseudo Estado de bienestar a un Estado donde solo ha importado un capitalismo brutal, de malestar, y donde entre las concesionarias del pueblo se ha elegido a las concesionarias. En 8 meses generamos 1,5 millones de nuevos pobres. La verdad que es un récord bastante triste. Yo me resisto a creer en este plenario, y disculpen si utilizo algo que es muy gráfico pero poco académico, me resisto a creer que la única opción que tiene el Estado argentino y el pueblo argentino sea dunga dunga o muerte. Y muchísimo menos me resisto, y muchísimo menos a que sea dunga dunga o muerte, pero primero un poquito de dunga dunga. Entonces, señor Aranguren, me permito preguntarle cuál es el plan, cuál es la idea. Primero, creí entender que usted dijo que habían instalado 200 megawatts solares en la Argentina. Me parece que debe haber sido un error. Yo al menos conozco 3 megas y un plan de 20, pero honestamente puedo estar equivocado, le pido si estoy equivocado me sepa disculpar. La diputada Teresita Madera le preguntó si escuchaban al pueblo, si escuchaban el clamor, algo así dijo, para volver las tarifas atrás a su situación anterior. Usted le respondió que sí, que escuchaban al pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que va a retrotraer las tarifas? Pregunta.
después de 25 años, como usted recordará, señor Aranguren, hace 25 años se sancionó la ley 24076, creo que era, la ley del marco regulatorio de gas, la ley más escandalosa de la historia parlamentaria argentina, más escandalosa que la ley Banelco. Aquí en la composición de esta Cámara todavía quedan 2 diputados protagonistas de aquella ley, Amadeo y Camaño. Fue la famosa ley del diputrucho. ¿Cómo habrá sido de escandalosa que es la única ley que en la historia parlamentaria argentina se trató durante 3 días? Entonces, mi pregunta, ¿valora usted, señor Aranguren, que este es un momento para rediscutir el marco regulatorio? ¿Está usted de acuerdo? Segundo, se le exige a la provincia todo tipo de sacrificio. Le pasan los hospitales sin los presupuestos, las escuelas, en fin, los tratan a los gobernadores de burros, de mentecato, de lo peor. Ahora, el Energas es el ente regulador más centralizado, autocrático, burocrático, ineficiente que existe en la República Argentina. No tiene representación de las provincias. La representación de las provincias fue vetada. Solo maneja el Estado Nacional y las provincias miran que el gas que les sacan de sus propios territorios viene a parar a no se sabe dónde, o venteado o malgastado en la Recoleta. ¿No es hora de pensar que los gobernadores tienen derecho a estar sentados en la mesa de conducción del Energas y poder decidir si hacen con eso una política de fomento industrial o del comercio o de su economía regional o simplemente de su residencia? Tercero, ¿por qué, señor Aranguren, no se hizo una RTI? ¿Por qué no se hizo una revisión técnica integral antes de sancionar un tremendo tarifazo? Se hubiera convocado a las universidades, a las ONG, las audiencias públicas, en fin, como marca la ley el proceso de una RTI. Que tiene razón usted, hacía muchos años que no sé. Sí, pero me falta, para llegar a lo que habló Negri, me faltan 5 minutos. La pregunta, por favor. Sí, diputado. estoy haciendo preguntas. ¿Cree usted, señor Aranguren, que los servicios públicos son derechos humanos inalienables? ¿Puede un ser humano vivir sin agua en la edad moderna, sin luz o sin gas para calefaccionarse? El derecho humano a progresar, que está en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que progresen los individuos y los pueblos. ¿Cómo se puede cumplir con este derecho humano si no tenemos energía para progresar? ¿Cuál es el plan? La idea para tener un plan maestro energético. ¿Nosotros en qué confiamos? ¿En las concesionarias? Bueno, usted sabe, mejor que nadie, señor Aranguren, que las concesionarias prácticamente siempre han tenido balances con ganancias, balances positivos. Y si esto es así, ¿por qué no hicieron las inversiones? Porque todas las inversiones que se han hecho en energía las ha hecho el Estado. ¿No considera usted que ha llegado el momento de rever las concesiones? Y ahora reverlas pensando en los servicios públicos como derechos humanos y no como flujos financieros. ¿Es posible que usted crea, señor Aranguren, que el pueblo argentino no observa, no piensa, no se da cuenta que su ministerio se ha convertido en el sindicato de la representación gremial de los intereses empresariales del sector? Es posible que usted crea, señor Aranguren, que el daño social, la profundización de la pobreza, la angustia que ha generado, no tiene repercusión política, no solo hacia la presidencia de la Nación, sino para todo el Estado Nacional y para el pueblo argentino. ¿Qué espera, señor Aranguren, para poner en consideración y dar un paso al costado, liberar las manos del presidente Macri para que solucione el problema del gas? Finalmente, señor Aranguren, quisiera consultarle sobre el tema del contrato con Chevron.
La Corte Suprema en noviembre del año pasado dijo y ordenó que había que hacerlo público. Con chicanas jurídicas, la decisión se va dilatando y no cumpliendo la manda de la Corte. Ahora yo pregunto, esta semana, la otra, la que viene, cuando la Corte falle en contra del tarifazo, ¿qué van a hacer? Tampoco le van a hacer caso a la Corte. Entonces, la sabiduría popular dice algo muy sencillo. Cuando uno está en las patas de los caballos, abajo de las patas de los caballos, lo más sabio es salir, y muy rápido, para salir lo más indemne posible. Para terminar, como veo que lo parafrasea al general Perón, le pido a quienes son de origen peronista que me acompañen. Hay otra frase que me gustaría mucho recordarle. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y tiene un solo interés, que es el del pueblo. Bueno.